Y continuando con el curso de inmunohematología y en general de medicina transfusional, el día de hoy vamos a hablar sobre antígenos y anticuerpos del ABO. Tomando en cuenta un poco de la historia de la medicina transfusional, hay que recordar que el sistema ABO fue descubierto y las bases de este fueron descubiertas por Karl Landsteiner allá en el lejano 1901, en donde él generó una serie de experimentos valorando incompatibilidades serológicas. En base a esto descubrió patrones de aglutinación claros que escribían grupos sanguíneos inicialmente como A y como B y posteriormente un grupo que tenía anticuerpos contra A y contra B. Él fue el primero que generó una ley que después recibió su nombre, la ley de Landsteiner, el cual nos comenta que una persona o un individuo va a generar anticuerpos contra lo que no tienen y de forma inversa no generaría anticuerpos contra lo que sí tiene. En base a esto y con este fundamento uno puede entender prácticamente todas las leyes de la inmunohematología con este sencillo concepto: yo genero anticuerpos contra lo que no tengo. A modo de generalidades hay que recordar que los antígenos del ABO se van a distribuir no solamente en el eritrocito, sino también en algunos otros tejidos. Si bien el eritrocito es el compartimiento natural de este tipo de antígeno, no es el único, porque también podemos encontrarlo tanto en linfocitos y plaquetas, aunque estos van a ser absorbidos por el plasma. También lo vamos a ver en la mayoría de las células epiteliales, así como el endotelio y algunos órganos sólidos, tal es el caso del riñón, el hígado y el vaso. Y en el 80% de la población que es secretora y que ya lo veremos más adelante, también se va a encontrar en forma soluble en prácticamente todos los fluidos del cuerpo, salvo el líquido cefalorraquídeo, y esto en forma de glicoproteínas propiamente solubles. Poblacionalmente sabemos tanto la distribución del ABO y algunos otros sistemas sanguíneos, como también cuando se genera o cuando comenzamos con la génesis de este antígeno. El antígeno del ABO se va a detectar a partir de la quinta y sexta semana de vida intrauterina. Y algo que es muy importante es que poco a poco la cantidad de antígeno detectable va a ir incrementándose conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, un recién nacido tendría entre 200 y 320 mil sitios antigénicos de antígeno B en el caso del tipo B, contra 610 hasta 830 mil sitios antigénicos de tipo B en el adulto. La diferencia es claramente notoria y esto hay que tomarlo en cuenta porque si recordamos en clases anteriores en donde entramos en efectos de zona cuando tenemos una baja cantidad de antígenos en una muestra, pues este sería uno de los casos claros, ¿no? El estar valorando una prueba en algún recién nacido que tiene una cantidad muy pequeña de antígenos detectables en las membranas de los eritrocitos, pudiéramos tener falsos negativos. Y en cuanto a la distribución, es conocida a nivel global. Si bien los estudios poblacionales más grandes se hacen en población anglosajona, aún así se hace una distinción entre las diferentes razas que tienen en esa población. Sin embargo, a pesar de ello vamos a ver cierta distribución. Por ejemplo, el grupo O sigue siendo el más prevalente en cualquiera de estas razas con un 45%, 49% y 40% en raza blanca, negra y asiática respectivamente, y seguido del grupo A con un 40% para blancos, 27% para raza negra y 28% para asiáticos. Nótese cómo hay una distinción en la cantidad de proporción que hay del fenotipo A para blancos y para las demás razas. Sin embargo, la cantidad sigue siendo la misma desde el punto de vista, en primer lugar, el O, seguido del A, continuando con el grupo B y terminando con el AB. A lo cual nos hace la gran pregunta: ¿y en México? Pues en México existen estos dos estudios grandes en donde se valoraron las frecuencias de grupo sanguíneo ABO tanto al norte del país como en región montaña, en donde encontramos al norte del país una distribución similar a lo reportado por Estados Unidos, un 58.49% de personas con grupo O, un 31% para grupo A, 8% para B y 1.7% para AB. Al centro del país tenemos una distribución similar, pero con un alelo O mucho más prevalente en un 88%, seguido de A,
y de B con 9 y 3% respectivamente. El resto sería para el grupo AB. Hablando de la herencia del grupo del sistema ABO, en ella van a intervenir 3 genes. Estos son muy importantes para la génesis de estos antígenos. El primero de estos genes sería el gen del antígeno H. Este gen se encuentra en el cromosoma 19 y nos va a codificar la transferasa H. Este a su vez va a tener 2 alelos, el H mayúsculo y H minúsculo. Hay que recordar algunos conceptos básicos de herencia. Por ejemplo, el gen en sí sería una porción del ADN, el cual va a tener la capacidad de generar una proteína en específico o de forma específica de traducir una secuencia como tal. Los alelos sería la carga genética que heredaríamos de cada uno de los progenitores. Cada uno de nuestros padres nos heredaría entonces un alelo. Y en base a esta herencia tendríamos alelos dominantes, que mayormente se suelen expresar con letras mayúsculas, y alelos recesivos, que se suelen expresar con letras minúsculas. Hay que recordar que para que un alelo dominante se exprese solamente es necesaria una carga alélica. En cambio, para que se exprese un alelo recesivo necesita forzosamente ambas cargas recesivas. Y en caso de tener los dos alelos dominantes pero de diferente tipo, tendríamos una codominancia. Esto lo veríamos más adelante. El segundo gen que interviene en la génesis de este sistema sería el gen del ABO, el cual está en el cromosoma 9 y cuenta con 3 alelos, el alelo A, el B y el O. Y por último tendríamos el gen SE de secretor, el cual a su vez se va a presentar en el cromosoma 19 y este va a codificar una fucosiltransferasa. Estos los veremos más a detalle a continuación. El gen del antígeno H nos va a codificar la transferasa H, que esta es una transferasa que va a unir una L-fucosa a una galactosa terminal en una estructura inicial que se conoce como sustancia precursora. Esto nos va a generar el antígeno H propiamente. Hay que recordar, la sustancia precursora es el andamiaje inicial para el sistema ABO y está compuesto de una ceramida, una glucosa, una galactosa, una acetilgalactosamida y una galactosa terminal. Cuando nosotros tenemos al menos un alelo dominante para el antígeno H, vamos a tener esta transferasa que lo que va a hacer es unir una fucosa a la galactosa terminal. En este momento tendríamos el antígeno H que fenotípicamente se va a determinar como grupo O. Este sería el primer antígeno que va a dar paso a los siguientes grupos sanguíneos. Sin este antígeno es imposible que los demás se vayan a unir. El siguiente gen en llegar sería el gen del ABO. Como comentábamos previamente, posee 3 alelos. Tenemos el alelo A, el cual va a codificar una transferasa A que nos va a catalizar la adición de un residuo de N-acetilgalactosamida al antígeno H propiamente. Sería en este lugar. El gen del antígeno B igualmente nos genera una transferasa, en este caso la transferasa B, que nos va a catalizar la adición de un residuo de D-galactosa al antígeno H, como se ve en este momento. En el caso de tener una codominancia, nos generaría la adición de ambos antígenos. Y en el caso de tener el alelo O, este alelo no tiene una actividad transferasa, por ende no va a unir ningún tipo de carbohidrato a la galactosa terminal y nos quedaríamos únicamente con antígeno H. Aquí estamos viendo esquemáticamente lo que acabo de mencionar. Tenemos una sustancia precursora, la cual va a unir una transferasa H y nos vamos a quedar con un antígeno H, el cual va a ser con una fucosa. Eventualmente llegaría el siguiente gen, que serían los alelos A, para hacer una transferasa A y tener un antígeno H que va a tener su fucosa, la N-acetilgalactosamida, y por tanto tener el antígeno A. En el alelo B tendríamos una transferasa B, en donde nos uniría una D-galactosa a la fucosa terminal. Junto con todo esto haríamos el antígeno B, y en el caso del alelo O pues no tiene actividad transferasa. A nivel de herencia, nosotros tendríamos el siguiente árbol, en donde los genotipos, que sería
parte que vamos a tener heredada de los progenitores, tendríamos las siguientes opciones. Podría tener yo un genotipo H mayúsculo y H mayúsculo, es decir, un homocigoto dominante para antígeno H, y nos generaría propiamente el antígeno H, así también como un genotipo H mayúscula, H minúscula, es decir, heterocigoto dominante, el cual igualmente nos genera un antígeno H. A partir de aquí tendríamos los diferentes genotipos para los diferentes fenotipos del ABO. Si tengo un genotipo homocigoto dominante para A, tendríamos antígeno A y por ende un fenotipo A. Si tenemos un heterocigoto dominante para A, es decir, papá o mamá A con su homónimo O, el que se expresaría sería el A, ya que el alelo A es dominante, y así tendríamos un antígeno A y un fenotipo A. Esta regla es aplicable también para el genotipo B. Si tenemos un homocigoto dominante para B o un heterocigoto dominante para B, tendríamos un antígeno B. En el caso de un genotipo heterocigoto dominante con una codominancia entre A y B, tendríamos ambos antígenos presentes y por tanto un fenotipo AB. Y por último, nuestro genotipo O tendría que ser un homocigoto recesivo para O, el cual solo quedaría antígeno H, no se le agregaría un antígeno extra y quedaríamos como grupo O. Sin embargo, tenemos una quinta opción que resulta de la expresión génica de lo siguiente. Si yo tengo un genotipo en donde ambos alelos son recesivos para el antígeno H, nosotros no generaríamos el antígeno y nos quedaríamos únicamente con sustancia precursora. No importaría el genotipo del ABO que estuviera presente, ya que solamente quedaría como sustancia precursora, y esto se le conoce como fenotipo Bombay. El fenotipo Bombay es un problema en banco de sangre desde el punto de vista antigénico, ya que al no poseer antígeno H, antígeno A o antígeno B, Landsteiner se pondría a temblar, ya que, recordando su vieja ley, yo genero anticuerpos contra lo que no tengo. Y si no tengo A y no tengo B, pero tampoco tengo H, que representaría el O, haría un anti-A, un anti-B y un anti-H. Es decir, no puedo entregarle sangre a una persona Bombay más que su propio grupo Bombay. Y desgraciadamente la incidencia de Bombay en México es infinitamente inferior a prácticamente cualquiera de los otros grupos, y en esa situación entraremos en un verdadero caos. Y el tercer tipo de gen que tenemos es el gen secretor. El gen secretor nos va a codificar una fucosiltransferasa que se va a expresar en los epitelios de tejidos secretores. Esta fucosiltransferasa va a permitir catalizar la producción del antígeno H en secreciones del organismo y por ende nosotros poder tomar el grupo sanguíneo en saliva o prácticamente en teoría en cualquier secreción del cuerpo salvo el líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar que al igual que los anteriores, para que se pueda expresar necesitamos al menos una copia, un alelo que sea dominante. Por ende, cualquier genotipo que tenga un alelo dominante va a expresar este gen. En cambio, los individuos no secretores van a tener un genotipo nulo en donde ambos alelos serían recesivos. En base a esto, en el laboratorio de banco de sangre nosotros podemos generar la primera de las pruebas de valoración de antígenos, que sería la prueba directa. La prueba directa está encaminada en determinar la presencia o ausencia de antígenos en la membrana del eritrocito. Esta se hace bajo el principio de la hemaglutinación y en base a la unión antígeno-anticuerpo, como lo habíamos visto en clases pasadas. Si yo tengo, por ejemplo, un anti-A, que es un anticuerpo monoclonal que está hecho por la industria y que nosotros podemos utilizar con certeza, y lo pongo ante una célula desconocida, si me da negativo, significaría que no está presente ese antígeno en la membrana del eritrocito. Sin embargo, en el hecho de estar positivo, me hablaría de que sí lo está, así como el B. En el caso del anti-AB, me va a permitir determinar y corroborar la presencia de estos antígenos en la superficie del eritrocito. Es decir, si yo tengo un anti-A positivo y tengo un anti-AB positivo, nos hablaría de que estamos ante un grupo A, antigénicamente hablando, desde el punto de vista de prueba directa.
En el caso de ser lo mismo positivo para B y para el AB, nos hablaría de un grupo B. Y para hablar de un grupo AB tendría que estar los 3 anticuerpos positivos. Sin embargo, esta es la primera parte de la detección y determinación del grupo ABO. Para poder determinar si realmente estamos ante un ABO, necesitamos hacer una prueba inversa, en donde vamos a corroborar esa ley de Landsteiner, en donde si yo soy de grupo A, tendría que generar un anti-B. Eso lo veremos más adelante. A pesar de lo anterior y que pareciera un poquito sencillo, la cosa no es tan sencilla como pareciera. Tenemos subgrupos también de A y de B. Estos subgrupos se van a generar por una disminución de la cantidad antigénica entre las superficies de los eritrocitos y van en frecuencia de la siguiente manera. Tenemos más subgrupos de A, seguidos de B y por último de H. Estos cambios son influenciados tanto por la etnia, por ejemplo, en los grupos europeos, el 80% de ellos de grupo A y AB van a poseer un subgrupo A1, después un A2 y por último un A2B. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos y la diferencia entre los subgrupos que tenemos de A y en general es la cantidad de sitios antigénicos de los eritrocitos, en donde, por ejemplo, un adulto de tipo A1 tendría alrededor de 0.83 por 10 a la 6 de sitios antigénicos versus, por ejemplo, un adulto A2 que tendría de 0.24 a 0.29 sitios antigénicos. Esto lo podemos ver de forma esquemática en la siguiente imagen, en donde tenemos un eritrocito de tipo A1 en donde tiene entre 800 y 900 mil antígenos en su membrana, a diferencia de un A2 en donde nos vamos de los 160 hasta los 440 mil sitios antigénicos, prácticamente la mitad de ellos. Pero no se queda la cosa en A1 y A2, porque también tenemos A3, A intermedio, AX, AM, AL, y que cada uno de ellos va a tener una expresión antigénica todavía más pequeña. Estos subgrupos de A, por orden antigénico, se van a generar como A1, A2, A intermedio, A3, AX, AEND, AM y AL. Estas diferencias, además de cuantitativas, también van a ser cualitativas, y esto es muy importante, ya que las personas de tipo A2 en teoría pueden generar un anticuerpo anti-A1, aunque afortunadamente este anti-A1 en general suele ser no clínicamente significativo, de tipo IgM y que reacciona en frío. Sin embargo, puede existir algunos anticuerpos de tipo IgM con la habilidad térmica y que por ende serían clínicamente significativos. Esta puede ser la causa de alguna discrepancia de grupo o un cruce, el cual pueda ser positivo, pese a que estemos tomando sangre A. Por ende, ahí pudiéramos utilizar lectinas. La prueba de lectinas es una prueba que nos va a permitir determinar el subgrupo de A que tenemos. Estas lectinas son proteínas o glicoproteínas que son conocidas como fitohemaglutininas, ya que provienen de plantas. La lectina anti-A1 proviene de la Dolichos biflorus y la lectina anti-H proviene del Oryx europeus. Estas, más que ser reactivos que se unen de forma similar o que generan una reacción antígeno-anticuerpo, realmente son compuestos orgánicos que tienen la capacidad de fijar azúcares en la membrana de los eritrocitos. Hay que recordar que estos grupos sanguíneos son prácticamente carbohidratos. Ahora, si yo genero las lectinas, ¿cómo voy a clasificar los eritrocitos? Pues bien, se va a clasificar un eritrocito como A1 cuando no reacciona con una intensidad de 4 cruces con una lectina anti-A1 y no nos reacciona contra el anti-H. En el caso de la 2, sería aquellos que no reaccionan con el anti-A1 y nos muestran una aglutinación mínimo de 2 cruces con el anti-H. Sin embargo, con esto nos entra la duda, ¿y cómo voy a valorar un intermedio, una 3, una X, una N? Pues bien, hay que recordar primero que nada que cada uno de estos subgrupos van a tener menor carga de antígeno A.
y por ende nos van a quedar mayor proporción de antígeno H libre. Por ende, vamos a ver desde la prueba directa una disminución de la aglutinación con el anticuerpo monoclonal anti-A, en donde por ejemplo el A3 nos daría solamente 2 cruces o un campo mixto si estamos haciendo una prueba en tarjeta de gel. El anti-AB nos daría un resultado similar y la lectina anti-H nos empezaría a dar mayor fuerza. Cuando nosotros hiciéramos una prueba inversa, entonces ahí veríamos una fuerte aglutinación en la célula B y pudiéramos tener en ocasiones también aglutinación en la célula A1, porque hay que recordar que hay diferencias tanto cuantitativas como cualitativas en los subgrupos de A2 en adelante, y estos nos pudieran generar un anti-A1. En el caso de un AL, en donde prácticamente la cantidad antigénica de la está disminuida en su totalidad, veríamos aglutinaciones muy similares a la de un grupo O, con un anti-A negativo, un anti-AB negativo, evidentemente un anti-B negativo también. Si le hiciéramos una lectina H nos daría 4 cruces como nos la daría un grupo O, pero en la prueba inversa entraríamos en una discusión porque encontraríamos probablemente un anti-A 1, pero no un anti-A 2, y el anti-B sería, la célula B estaría positiva en 4 cruces. No así la célula O, por tanto tendríamos una discrepancia de grupos, que esto lo hablaremos más adelante. También existen subgrupos de B, pero no se van a buscar de manera intencionada en bancos de sangre debido a que es tan escaso el grupo B y que en general no nos va a generar anticuerpos entre ellos, que no tiene una determinación importante desde el punto de vista del laboratorio de banco de sangre. Sin embargo, de manera informativa tenemos el grupo B, el grupo B3, BX, BM y BL. Estas serían algunas características serológicas de los subgrupos A y B, en donde tendríamos nuestro fenotipo eritrocitario con los antisueros anti-A, anti-B y anti-AB, nuestra lectina H y nuestra lectina A1, y nuestra reacción en suero, en donde tendríamos el A1, A2, B y O. Estas serían células. En un A1 normal y en un A2 nos darían sin gran problema una aglutinación de 4 cruces para A, 0 cruces para B y 4 cruces para anti-AB, seguido de nuestra reacción en suero, en donde veríamos negativo para célula A1 y A2. Hay ocasiones que pudiéramos tener en un A2 que genere un anti-A1 alguna crucecita aquí en el A1, no es algo muy común, pero pudiera suceder. Y nuestra célula B tendríamos 4 cruces seguras, no así en la célula O. Y ya la diferencia la veríamos en la lectina H y la lectina anti-A1, donde en el A1 tendríamos 0 para la lectina H y 4 para la lectina A1. En el caso del A2 tendríamos 2 cruces para H, 0 para lectina A1. El A intermedio veríamos 3 cruces de aglutinación para lectina H y 2 cruces de aglutinación para A1, por eso sería intermedio entre el 1 y el 2. El A3, AM, AX y AL, lo que empezaríamos a ver es una disminución de aglutinación tanto en el anti-A1 como el anti-AB, y generaría un aumento de aglutinaciones en la lectina H y una negatividad para el A1, encontrando una discrepancia de grupo entre, por ejemplo, el AL, en donde en la prueba directa nos está diciendo, ¿sabes qué? Estamos ante una célula O, porque no tiene anti-A, no tiene antígeno A, antígeno B y antígeno AB. Y no es que no lo tiene, sino que está en una proporción tan pequeña que aquí se genera un efecto de zona y no puedo determinar o detectar con mi prueba estos antígenos A. Sin embargo, vemos esta discrepancia al realizar la prueba inversa, en donde si bien yo no detecto los antígenos del A, si están presentes y mi persona, mi donante o mi individuo
que él no sabe nada de inmunohematología de su sangre, pero lo único que sí sabe es que no tiene antígeno B, fuertemente me hace un anti-B, reaccionando con la célula B. Como les decía, ocasionalmente nos pudiera generar un anticuerpo anti-A1, ya que del A2 en adelante nos puede generar un anti-A1 por estas diferencias cualitativas de antígenos. Y además de todo esto, también existen subgrupos del AB, que básicamente sería la unión de los subgrupos de A con los subgrupos de B. Sin embargo, en la práctica clínica solo generamos valoración para anti-A1 y el anti-A2. Por tanto, haríamos A1, B y A2B. La condición de secretores y no secretores del ABH comentábamos que se generan por la expresión génica del gen secretor, en donde un genotipo homocigoto dominante o un heterocigoto dominante generaría una persona secretora. En cambio, una persona no secretora sería forzosamente de tipo homocigoto recesivo, y este no va a secretar antígeno H y por tanto no va a ser posible generar una valoración en saliva. Hasta aquí hemos hablado de los antígenos del sistema ABO y toca el turno de hablar de los anticuerpos del sistema ABO. Siempre me gusta preguntar a este nivel lo siguiente: ¿por qué todos nosotros tenemos, en mi caso particular, yo soy de grupo O? Yo que soy yo, sé que tengo anti-A y anti-B, pero ¿por qué lo tengo si nunca me han puesto sangre? Y esto se los puedo extender a ustedes. Si ustedes son A o B o AB u O, ¿por qué generan anticuerpos contra lo que no tienen si nunca los han conocido? La respuesta es porque sí los conocen. Existe una exposición antigénica que se hace inclusive in útero y después del posparto a partículas de antígenos que son muy similares a la B sin ser propiamente sangre, y que los vamos a obtener en el polen, en alimentos, en bacterias o en virus, y no hay necesidad de que me pongan sangre previamente. Hay que recordar que estos antígenos del ABO son antígenos de una naturaleza carbohidrato. Entonces no vamos a hacer o no hay necesidad de una interacción con antígenos de otros eritrocitos, porque hay carbohidratos en bacterias, en alimentos, en pólenes que son suficientes para poder despertar esta respuesta inmune. Al punto de que entonces, cuando yo soy de grupo O, que teóricamente no hay subgrupos y no tendríamos entre comillas antígenos en los eritrocitos, que realmente ya vimos que tenemos antígeno H, tendríamos anticuerpos contra los diferentes grupos, ¿no? Tendríamos contra el A, contra el B y contra AB, entre comillas, cuando está como unido entre ellos. En el caso del grupo A, tendríamos de subgrupos principales el A1 y el A2, tendríamos por tanto antígenos A y tendríamos un anti-B. En el caso del B, aunque sí existen subgrupos, no se buscan de forma cotidiana. El antígeno de superficie sería el antígeno B y por tanto me hacen un anti-A. Y en el caso de la B, tendríamos como subgrupo la unión de los subgrupos de A, sería A1B y A2B, con los respectivos antígenos A y B, y en teoría no se generarían anticuerpos contra nada más. Pero si se fijan, hay algunas anotaciones importantes. Probablemente esta es la más importante de todas. Se puede generar un anti-A1 entre el 1 y el 8% de las personas del grupo A2 y entre el 22 y 35% de las personas A2B. Por ende, este nos permite generar algunos protocolos de uso de lectinas de una forma más consciente. Si bien en el centro estatal hemos utilizado las lectinas de manera rutinaria por ya bastante tiempo, existe evidencia clara que podemos empezar a disminuir su uso. Sin embargo, se tiene que hacer de una forma consciente. En los próximos meses se generará un protocolo para un uso consciente de lectinas, y que esto nos va
a disminuir por tanto el costo efectivo de la prueba sin arriesgar la seguridad transfusional del paciente. La detección de estos anticuerpos también es muy importante en medicina transfusional, ya que tanto el anti-A como el anti-B se van a presentar en los recién nacidos hasta los 3 hasta los 6 meses de edad del paciente. Esto es muy importante por lo siguiente: si nosotros no tenemos en el suero o en el plasma de niños recién nacidos anticuerpos propios del bebé, pero sí van a haber anticuerpos que son de la mamá, podemos hacer un protocolo por el cual nosotros utilicemos el plasma o suero de la madre en lugar del bebé. Es decir, cuando yo tomo una muestra de un bebé, el suero de este va a contener anticuerpos provenientes de la madre. Cuando yo haga una prueba cruzada mayor, que será un tema más adelante, puedo obviar el uso de la muestra del bebé y mejor obtener muestra de la mamá, que es mucho más sencilla de utilizar y que con esto vamos a disminuir el riesgo de anemia por flebotomía en los bebés. A esto se le conoce como protocolo del recién nacido. En cuanto a la reactividad de los anticuerpos anti-A y anti-B, hay que recordar que estos anticuerpos son naturales. Al ser naturales, el organismo del individuo los va a tener pues prácticamente desde los 4 meses en adelante, como ya lo mencionábamos. Esta va a ser una mezcla tanto de IgMs como de IgGs, y que estos van a aglutinar tanto a temperatura ambiente en el caso de las IgMs y van a activar eficientemente el complemento a los 37 grados en el caso de la IgG. Si nosotros tenemos alguna muestra que vaya a tener algún tipo de hemólisis, lo vamos a sospechar cuando vemos un sobrenadante en el suero que se tiñe de color rosa. Ahora bien, ya mencionábamos previamente la presencia de anticuerpos anti-A1 en cierto porcentaje de población de tipo A2 y A2B. Si bien algunas poblaciones se le ha visto entre el 1 y el 2% del A2 e inclusive hasta en un 8%, y entre el 25 y el 37% de los A2B, es muy raro que nos genere alguna clínica significativa, ya que estos suelen ser de tipo IgM. Para ello nos ayuda la célula A1 que tenemos en nuestro panel de detección, en nuestra prueba inversa, para determinar si existe o no una reacción a este nivel. Sin embargo, el uso de lectinas puede facilitarnos bastante el determinar si hay algún anti-A1 y por ende dar una sangre lo más adecuada posible. ¿Qué es lo que sucede si yo me equivoco? El peor de los casos, si doy sangre A a un paciente B o sangre B a un paciente A. Esto que no debe suceder, y afortunadamente es algo ya muy raro. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero habría un aumento de isomaglutininas de tipo IgM, las cuales van a opsonizar a los eritrocitos y eventualmente causar una hemólisis por una activación final de la cascada del complemento. Esto va a destruir a los eritrocitos y estos eritrocitos destruidos van a empezar a generar daño a nivel renal, porque este desecho de eritrocitos pues va a llegar hasta el riñón y dentro de la depuración del mismo va a ocasionar daño. Esto va a empezar a generar un choque distributivo, es decir, una disminución de las resistencias periféricas y eventualmente una caída de la presión arterial, así como una activación de la coagulación con una coagulación intravascular diseminada. Esto va a ser mediado por propiamente la destrucción de los eritrocitos y la exposición de factor tisular y activación del modelo celular de la coagulación. Todo esto va a llevar a la muerte al paciente, por ende hay que obviamente impedir que suceda esta situación y en caso de que suceda pues limitar el daño lo más posible. La prueba para determinar propiamente entonces los grupos ABO va a ser la prueba directa y la prueba inversa, que básicamente nos va a permitir determinar el hemotipo que tiene nuestra prueba o nuestra muestra a valorar, y esto está determinado por la presencia de antígenos en la membrana de los eritrocitos y por ende los anticuerpos generados contra su grupo contrario. Y así es como se vería nuestra prueba directa y nuestra prueba inversa, en donde la prueba directa utilizaremos eritrocitos al 5% y van a estar valorados contra anticuerpos
monoclonales de tipo anti-A, anti-B y anti-AB, en donde la positividad de cada uno de ellos nos hablaría de la presencia de estos antígenos en la membrana. Y en la prueba inversa veríamos la presencia de anticuerpos en el suero y lo vamos a valorar con un panel de células A1, A2, B y O. Esto es tan importante que inclusive la norma oficial en su punto 9.5.2 nos habla de cómo debemos hacer esta hemoclasificación del ABO, donde nos dice que toda prueba por hemaglutinación lleva su prueba directa, como ya la mencionaba, que valora la presencia o ausencia de antígenos A y B, y su prueba inversa, que nos permite identificar la presencia o ausencia a su vez de anticuerpos regulares anti-A y anti-B en el seroplasma. Además de ello, se le debe de añadir un control y aparte podemos, si no vamos a hacer una metodología de hemaglutinación, podemos utilizar una metodología por genotipo sanguíneo. Algo que es muy importante es que no será necesario efectuar la prueba inversa cuando nosotros tengamos que ratificar el grupo sanguíneo de los concentrados eritrociteros ricos en solución aditiva, ya que estos no tienen plasma ni suero y tampoco en receptores de 4 meses o menores. Cuando nosotros hagamos nuestra clasificación por una genotipificación sanguínea, pues la verdad es que no tiene caso valorarlo por una prueba que es menos sensible y específica. Y ya para terminar tenemos las discrepancias sanguíneas. Las discrepancias sanguíneas va a ser una discordancia entre nuestro resultado de prueba directa y la de la prueba inversa. Regresando a nuestra prueba directa inversa sería, por ejemplo, que de un lado nos diga que estamos ante un grupo O, pero que del otro lado nos dice que es un grupo A. Entonces, en base a ello, nosotros tenemos que empezar a pensar ante qué estamos. El primero de las cosas es repetir la prueba, ya que una gran cantidad de discrepancias de grupo realmente son errores clericales. Son errores en la técnica, en la generación de esta prueba. Y puede ser por una falla en adicionar los reactivos, una mezcla inadecuada, una suspensión de eritrocitos muy alta o de muy baja concentración, una sub o sobrecentrifugación en la prueba, algún error en la identificación que probablemente sea de los más comunes, a veces del equipo médico mayormente o del equipo químico, por qué no decirlo. También una falla en la interpretación del registro de resultados o en la falla de seguir las instrucciones del fabricante. Pero ¿qué pasa si yo ya repetí 2, 3, 10 veces la prueba y me sigue dando exactamente el mismo resultado? En este caso entonces sí estaría ante una verdadera discrepancia de grupo. Estas discrepancias se van a dividir básicamente en dos, en aquellas mediadas por células y mediadas por suero, es decir, por antígenos y por anticuerpos. Las discrepancias mediadas por células serían por subgrupos A o B, por aglutinaciones de campo mixto, en el caso de poliaglutinación en sustancias en el sueroplasma, así como pruebas de antiglobulina directa positiva o falla en los reactivos. Las discrepancias mediadas por suero sería la presencia de halo o autoanticuerpos, que es algo muy común, el fenómeno de Rouleau, que lo veríamos como pila de monedas, que es muy común en mieloma múltiple y macroglobulinemia de Waldenström, la transfusión de componentes plasmáticos ABO no idénticos, así como los extremos de la vida. Ya mencionábamos pacientes recién nacidos o adulto mayor, muy mayor, van a tener una escasa cantidad de anticuerpos en su sueroplasma. Las enfermedades como la hipogamaglobulinemia o alguna sepsis también nos puede dar alteraciones a este nivel, y en general la falla de reactivos. Hay que recordar que sí hay cierta asociación entre los diferentes grupos sanguíneos con enfermedades, pero esto no es predisposición. Es decir, aunque existe una asociación de que el 20% de las personas con cáncer gástrico son de grupo A, no significa que estas personas o en general la población de grupo A tiene mayor riesgo de tener cáncer gástrico, solamente es una asociación. Aquí hay algunos ejemplos. Pueden pausar el video si gustan para tomar nota de ellos, pero como les comento, afortunadamente solo es una asociación, no es una relación causa-efecto. Y para terminar tenemos uno de los casos más no comunes afortunadamente, pero sí más coloridos que pudiéramos ver, que es la presencia del antígeno B adquirido. Este va a ocurrir en pacientes de grupo A
que pueden tener alguna afección a nivel de tubo digestivo, mayormente algún cáncer de colon y recto, y que en ellos pueden tener algunas bacterias que suelen tener desacetilasas. Estas desacetilasas, ¿qué van a hacer? Pues van a desacetilar. Van a desacetilar las azúcares inmunodominantes del grupo A, que sería la N-acetilgalactosamida. Cuando nos desacetila la N-acetilgalactosamida, ¿qué nos quedaría? Pues una galactosamida, que es similar a la galactosa del grupo B. Cuando tenemos esta situación hay que siempre valorarla desde el punto de vista clínico. Bueno, este paciente que llegó, ¿por qué me está pidiendo sangre? Y al ver que a lo mejor viene de gastro, que viene de onco, que tiene un cáncer gástrico, pudiéramos darnos la idea. Aquí, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos una prueba directa que nos hablaría que tiene tanto antígeno de grupo A como de grupo B como de grupo AB, pero ojo aquí, con una aglutinación más baja. Algo que es importante cuando se valoran las discrepancias de grupo, si yo veo aglutinaciones por debajo de 3 cruces, tenemos que pensar en una discrepancia de grupo forzosamente. En este caso, de este lado me está diciendo que es de grupo AB, pero cuando se hace una prueba inversa, que en teoría nos debería dar, ok, si es de grupo AB, aquí me debería dar 0 cruces en todo, aquí no, nos está diciendo realmente que tiene un B, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Se suele hacer sustancia en saliva en el caso de ser secretor, y en este caso pues veríamos que es de grupo A y de grupo A con su respectivo antígeno H. Yo sé que muchos de ustedes no tienen o no saben hacer grupo en saliva. De hecho, les soy sincero, en el centro estatal no la solemos hacer, aunque pues, se puede hacer, no es algo muy difícil. Pero algo que pueden hacer ustedes de forma sencilla es intentar cruzar un paquete A, el cual muy probablemente les va a dar positivo sin ningún problema, va a ser compatible, mejor dicho. Pero si le cruzaran un grupo B, les va a dar incompatible. En este caso, nosotros, ¿qué sangre tendríamos que transfundir? Una sangre de tipo A, ya que originalmente el paciente es A. Esta adquisición nueva de un B no es que el paciente se convirtió en sangre de tipo B, simplemente que bioquímicamente hablando la muestra se está detectando un antígeno B que realmente no está. Y a modo de conclusiones, pues hay que recordar que el grupo ABO va a ser conformado por 4 antígenos, el A, el B, el AB y el H, que sería el O, y estructuralmente todos ellos son carbohidratos. La génesis de esto está medida por transferasas y la actividad de estas transferasas nos va a dar como resultado una presencia de antígenos suficiente en la membrana de eritrocitos. Entre menor actividad de la transferasa, menor cantidad de antígenos, y esto sería la condición que nos dan los subgrupos sanguíneos. Para determinar esto es necesario evidenciar la presencia de antígenos en las células como los anticuerpos en el suero, y esto lo hacemos con la prueba directa e inversa. Y recordamos, si tenemos una discordancia entre mi prueba directa y una inversa, si tenemos aglutinaciones menores de 3 cruces, estamos ante una discrepancia de grupo y tenemos que resolverla. Por supuesto, esto es teórico. Lo ideal es que vayan, y de hecho están invitados. En su momento se empezará a dar capacitación práctica en el centro estatal para todos los químicos y médicos y enfermeros de la red, pero en general esto sí se hace de forma rutinaria en los bancos de sangre, y estoy seguro que ustedes los hacen también en sus puestos de trabajo. Mi parte sería todo, y continuaremos con otras presentaciones de este curso de inmunohematología desde el punto de vista de medicina transfusional. De mi parte sería todo, y continuaremos más adelante.